la cena que nunca serví. Mi suegra, sin previo aviso, anunció por el grupo de WhatsApp de la familia que traería a 16 parientes a cenar a mi casa. Mi marido, Daniel, encima añadió que no me preocupara, que él se aseguraría de que yo no me agobiara. Inmediatamente, aproveché que él salía a recogerlos para subirme a un avión con destino a Sevilla, a casa de mis padres, dejándolo completamente atónito. El mensaje de audio de mi suegra, Carmen, resonó en el grupo familiar mientras yo todavía estaba sentada frente al portátil, terminando un plan de comunicación para un cliente. Familia, escuchad. Mañana por la noche cenamos todos en casa de Daniel. Su piso es grande, fresco y está en el centro de Madrid. Ya lo he pensado todo. Es el fin de semana, perfecto para que tíos y primos nos juntemos y pasemos un buen rato. He calculado que, entre adultos y niños, seremos 16. Lucía, hija, encárgate de ir al mercado temprano y preparar algo decente, ¿eh? Que si se tienen posibilidades, hay que demostrarlo. Inmediatamente después, mi marido Daniel añadió un mensaje rápido. Tranquila, mamá. En casa hay sitio de sobra. Y Lucía cocina de maravilla. Ella se encarga de todo. Quedará perfecto. Me quedé mirando la pantalla del móvil. Mis dedos se posaron sobre el teclado durante tanto tiempo que la ventana del chat se oscureció y se volvió a iluminar. Finalmente no respondí. Silencié las notificaciones del grupo y me levanté para salir al balcón. Este apartamento está en el barrio de Chamberí. Una octava planta de casi 200 metros cuadrados en la que invertí la práctica totalidad de mis ahorros para construir nuestro hogar después de casarnos. Hace 3 años me casé con Daniel. Mi familia es de Sevilla. Mis padres trabajan en el sector editorial y tienen una economía estable. Soy hija única. La familia de Daniel es de un pequeño pueblo de Extremadura. Es una familia numerosa. Tiene una hermana mayor, una hermana pequeña y un hermano menor. Cuando nos casamos, mis padres aportaron la mayor parte del dinero para comprar el piso. La familia de Daniel contribuyó con unos simbólicos 20.000 euros, y la hipoteca mensual la asumo principalmente yo. Daniel se encarga de los gastos corrientes, las facturas, la gasolina, pero a fin de cuentas, el gran desembolso de esta casa lo he hecho yo. Antes pensaba que eso no importaba. Mientras Daniel fuera un buen marido y tuviéramos un matrimonio tranquilo, significaba que había elegido bien y que debíamos construir nuestro futuro juntos. Lo que no imaginé es que el precio de construir juntos sería permitir que toda su familia entrara en mi vida sin ningún tipo de filtro, derribando cualquier límite y considerándolo lo más normal del mundo. El primer año después de la boda, mi suegra se instaló con nosotros casi 3 meses con la excusa de cuidar de su nueva nuera. Esos 3 meses fueron el tiempo en que entendí lo que significaba vivir en mi propia casa sin ser dueña de un solo rincón. Cogió todos mis productos de cosmética y los amontonó en una caja, diciendo que esos potingues químicos solo sirven para estropear la cara. Criticó mi perfume, diciendo que olía demasiado sofisticado, hasta marea, y lo sustituyó por una colonia de lavanda tan intensa que me daba dolor de cabeza. Mi ropa, los conjuntos elegantes que uso para ir a trabajar, los calificó de indecentes y provocativos, y sin consultarme, metió una bolsa entera en una caja para enviársela a sus sobrinas del pueblo. Protesté, me enfadé, lloré, pero cada vez que lo hacía, la reacción de Daniel era siempre la misma. Venga, cariño. Es que mi madre es de pueblo. No está acostumbrada a la vida de Madrid. Solo se preocupa por ti. ¿Puedes aguantar un poco? No montes un drama por estas tonterías. Al principio, sus palabras me hacían pensar que él estaba en una posición difícil, atrapado en medio. Con el tiempo, entendí que no estaba en ninguna posición difícil. Simplemente, estaba acostumbrado a priorizar la calma de su familia a costa de mi paciencia. Yo cedí un paso, luego otro, y luego muchísimos más. Hasta el punto de que, a veces, estando en el centro de mi propia casa, me sentía más una inquilina que la dueña. El segundo año, la familia de mi marido empezó a coger la costumbre de pasar por nuestra casa cada vez que venían a Madrid. Al principio era para quedarse una noche, luego se convirtieron en 2, y después en cenas para las que yo tenía que salir antes del trabajo para ir a comprar, cocinar y limpiar. Cada vez, Daniel lo comentaba con una ligereza pasmosa. ¿Es familia? ¿Mujer? ¿Qué más da? Si la casa es grande. ¿Les caes bien? Por eso les gusta venir. ¿Caerles bien? No sé dónde se suponía que estaba ese aprecio. ¿En dejar que los niños saltaran con los zapatos puestos sobre el sofá de color crema que acababa de comprar? ¿En dejar los platos sucios por toda la mesa después de cenar mientras se iban al salón a poner la tele a todo volumen? ¿O en mi suegra comiéndose la fruta que yo había comprado mientras se quejaba de que era cara y sosa, que no estaba tan buena como los melocotones de su pueblo? Una vez me quedé despierta hasta la 1 de la madrugada limpiando la cocina, lavando el mantel,
sacando la basura y recolocando uno por uno los cojines que los niños habían tirado por todas partes. Daniel pasó a mi lado, bostezando. ¿Por qué te esmeras tanto? Ya lo puedes hacer mañana. Lo miré y sonreí con amargura. ¿Mañana quién lo hace? Él se quedó un instante sin saber qué decir, y luego contestó. Bueno, tú en un momentito lo tienes listo. Esa frase me dejó en silencio toda la noche. Un momentito. 2 palabras tan ligeras pero que encerraban todo mi sudor, mi frustración y la sensación de ser tratada como una sirvienta. Desde entonces empecé a hablar menos, no porque no tuviera nada que decir, sino porque empecé a comprender. En este matrimonio, cada vez que expresaba mi malestar, no recibía comprensión, sino una lección sobre la generosidad. Mientras tanto, la familia de mi marido se sentía cada vez más cómoda entrando en mi casa como si fuera la suya. Abrían la nevera, elegían su dormitorio, pedían platos específicos y decidían incluso cómo debía recibirlos. Y esta noche, ese mensaje en el grupo de WhatsApp era la cima de esa familiaridad descarada. Mi suegra no preguntó, informó. Daniel no lo consultó conmigo. Aceptó en mi nombre. 16 personas. Una cena. En el mismo apartamento por el que pagué la mayor parte del dinero, donde elegí personalmente cada mueble, cada lámpara, cada cortina y cada vajilla. Volví al salón. A través del ventanal, la ciudad se iluminaba como una alfombra de luces parpadeantes. Dentro, la casa estaba en silencio, ordenada, con el aroma a aceite esencial de sándalo que tanto me gusta. Caminé lentamente por cada rincón, sintiendo una mezcla de dolor y frialdad. Durante 3 años, había cedido demasiado. Cedí mi voz, mi privacidad, incluso mi derecho a estar cansada en mi propia casa. El móvil vibró. Era un mensaje privado de Daniel. Cariño, mamá solo quiere pasarlo bien. Además, hace mucho que los hermanos no se reúnen. Por favor, ayúdame con esto, solo por esta vez. Te prometo que te ayudaré en todo. No dejaré que te canses. Leí y releí esa frase. Incluso pude imaginar su cara al escribirla, seguramente con esa expresión de confianza, pensando que sus palabras eran amables y consideradas. Pero, extrañamente, esta vez ya no sentí pena. Solo sentí ganas de reír. Ayudarme en todo, como las otras veces. Como cuando sacaba 2 platos a la mesa y consideraba que ya había cumplido con su parte. Como cuando después de cenar se sentaba a tomar una copa con sus parientes mientras yo me quedaba limpiando el campo de batalla hasta la madrugada. Dejé el teléfono sobre la mesa. Una sensación que llevaba 3 años gestándose dentro de mí, encontró el viento perfecto y se convirtió en una llamarada brillante. Por primera vez, no pensé en aguantar. Pensé en irme. No como una amenaza, ni por un enfado pasajero, sino irme en el momento justo, para que aquellos que siempre habían considerado mi sacrificio como una obligación, probaran por sí mismos la sensación de quedarse plantados ante un banquete sin nadie en la cocina. Abrí el móvil, revisé con calma los horarios del fin de semana. Entré en una aplicación de viajes, busqué vuelos, reservé un hotel. Al ver las direcciones aparecer en la pantalla, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Mañana por la noche, la cena seguiría en pie. Pero la cocinera, la camarera, la que se tragaba la amargura como siempre, ya no sería yo. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, no porque tuviera algo urgente en el trabajo, sino porque en mi mente ya tenía un plan, tan claro que resultaba escalofriante. Me moví por la casa como cualquier otro día. Preparé café, abrí las cortinas, regué las pequeñas macetas del balcón. Todo era tan tranquilo que hasta a mí me sorprendía. Quizás cuando una persona ha aguantado demasiado, al llegar el momento de soltar, ya no quedan tantas tormentas en el alma, solo una lucidez casi cruel. Daniel salió del dormitorio, abrochándose la camisa mientras me preguntaba, «¿Te has levantado muy pronto, no?» «Sí», me desvelé, contesté sin mirarlo. Se sentó en la silla frente a mí, con un aire relajado, como si la conversación de la noche anterior no hubiera creado ninguna tensión. «Esta noche saldré antes del trabajo. Pasaré por el supermercado a comprar algunas cosas. Tú intenta volver pronto para ir preparando, ¿vale?» Tomé un sorbo de café y levanté la vista para mirarlo directamente a los ojos. ¿Preparar el qué, exactamente? Daniel se quedó un poco desconcertado. Pues, la cena. Mamá lo dijo en el grupo. ¿Y yo he aceptado? Mi pregunta hizo que su expresión se endureciera visiblemente. Lucía, por favor, no empieces otra vez. Es solo una cena. ¿Solo una cena? Repetí lentamente. Qué fácil suena cuando lo dices tú. Daniel empezó a perder la paciencia. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Vas a ponerte a calcularlo todo? Es la familia. Vienen a pasar un buen rato y tú lo conviertes en un drama. Me eché a reír. Mi risa debió de molestarle, porque frunció el ceño al instante.
Dejé la taza de café. Tu familia viene de visita. ¿Por qué tengo que ser yo quien les sirva? Porque eres mi mujer. Y por ser tu mujer tengo que cocinar para 16 personas, limpiar lo que ensucian 16 personas, aguantar que tus sobrinos me manchen la casa, escuchar las órdenes de tu madre, y al final, sonreír y dar las gracias por su visita. Daniel apretó los labios. No seas tan borde al hablar. ¿En qué me equivoco? Se levantó de golpe, arrastrando la silla con un chirrido estridente sobre el suelo de mármol. Siempre te gusta llevar las cosas al extremo. Mi madre es mayor, solo quiere ver a la familia reunida. ¿Qué hay de malo en eso? Además, nuestra casa es grande, tenemos mejores condiciones que otros. ¿Qué problema hay en ayudar un poco a la familia? Yo también me levanté, pero a diferencia de él, mi voz era muy baja. Ayudar es cuando te consultan, cuando te respetan, cuando hay límites. Anoche, en el grupo, tu madre lo anunció como si fuera una orden. Y tú aceptaste por mí como si yo fuera la empleada de esta casa. Y ahora, desde el principio hasta el final, ¿no me has preguntado si estoy cansada, si quiero hacerlo, si me apetece? Daniel me miró con una mezcla de fastidio e incomprensión. Quizás de verdad no lo entendía, o quizás lo entendía, pero estaba tan acostumbrado a dar por sentado mi sacrificio que no quería pensar de otra manera. Bajó la voz, recurriendo a su habitual tono conciliador. Cariño, sé que es un agobio, pero ¿no puedes hacerlo por mí solo esta vez? Solo esta vez. Estaba harta de oírlo. Durante 3 años, siempre había sido solo esta vez. Aguanta una vez más. Esfuérzate una vez más. Por mí una vez más. Sé generosa una vez más. Y todas esas veces se habían sumado para crear un matrimonio en el que yo siempre era la que tenía que ceder. Lo miré fijamente durante un largo rato, y luego le pregunté, Daniel, ¿te acuerdas de cuando tu hermana Ana trajo a sus 2 hijos y cogieron mis rotuladores para pintar toda la pared del salón? Se quedó paralizado. Eran cosas de niños. ¿Te acuerdas de la vez que tu hermano pequeño trajo a sus amigos a beber a casa, y uno de ellos vomitó en la alfombra, y que a la mañana siguiente tuve que ponerme de rodillas a limpiarlo todo? Yo no quería que pasara eso. ¿Y te acuerdas de cuando tu madre abrió mi armario, cogió un vestido nuevo que me acababa de comprar, y dijo que esa ropa no era decente, y se lo dio a una prima del pueblo? Daniel se quedó en silencio. Me acerqué un paso más, pronunciando cada palabra con claridad. ¿Te acuerdas de todo? Simplemente, eliges fingir que lo has olvidado. El aire en la habitación se congeló. Daniel apartó la cara, con la mandíbula apretada. Un momento después, soltó la frase que hizo que mi corazón se helara aún más. Está bien. Si consideras que esta casa es tuya, que como has puesto más dinero tienes más derecho, entonces no tengo nada más que decir. Lo miré. Resulta que, después de todo, lo que él había oído no era mi dolor, ni mi cansancio, ni la llamada de auxilio que había reprimido durante años. Lo único que había oído era el ego herido de un hombre. Asentí. Correcto. Si no tienes nada más que decir, mejor. Yo tampoco quiero seguir hablando. Me di la vuelta y entré en el dormitorio. A mis espaldas, Daniel gritó, Lucía, pero no me detuve. Abrí el armario y saqué la pequeña maleta de color crema que guardaba en el estante superior. La había comprado para nuestros viajes cortos de fin de semana. Desde que nos casamos, apenas la había usado para su propósito. Cada una de mis vacaciones se posponía por trabajo o era interrumpida por los planes improvisados de su familia. Daniel entró en la habitación y, al ver la maleta en mi mano, su voz se tensó. ¿Qué estás haciendo? Me agaché y empecé a meter un par de prendas sencillas. Preparándome por si acaso. ¿Preparándote para qué? ¿Por si esta noche tu familia es demasiado para mí? Se abalanzó y me agarró del asa de la maleta. No hagas el ridículo. Levanté la vista. No estoy haciendo el ridículo. Por una vez, estoy pensando en mí misma. Daniel me miró fijamente, como si la persona que tenía delante fuera una completa desconocida, y tenía sentido. Durante 3 años solo había conocido a la Lucía que aguantaba, que se tragaba el enfado, que limpiaba el desorden que su familia dejaba a su paso. Nunca había conocido a la Lucía que se atrevía a mirarlo a los ojos y decir, no. En el salón, mi teléfono vibraba sin parar. Sin necesidad de mirar, sabía que era mi suegra, continuando con sus mensajes en el grupo, probablemente añadiendo un plato más, quitando otro, o especificando qué tipo de fruta, refresco o marca de vino comprar. De repente, me pareció cómico. Aún no habían llegado y ya habían convertido mi apartamento en su sala de banquetes privada. Y yo, la dueña de la casa, había sido relegada al papel de sirvienta no remunerada. Cerré la cremallera de la maleta. El sonido, aunque suave, resonó en la silenciosa habitación como el primer punto y final. No me fui de casa esa misma mañana. Me vestí para ir a trabajar,
Me puse un poco de pintalabios y cogí mi bolso como cualquier otro día. La única diferencia fue que, antes de salir por la puerta, me giré para observar mi apartamento un poco más de tiempo. La luz de la mañana entraba de lado a través de las cortinas de lino, iluminando el sofá de tela beige cuya tapicería tardé un mes en elegir. La mesa de comedor de nogal brillaba bajo la lámpara de techo. La estantería junto a la pared seguía tan ordenada como yo la había dejado. Cada objeto de esta casa tenía mi huella. Cada pequeño rincón era el resultado de mi esfuerzo, mi gusto, y las veces que había ahorrado para completarlo. Y sin embargo, en solo unas horas, una horda de gente irrumpiría en él, lo pisotearía, lo desordenaría, lo criticaría, y por supuesto, asumiría que tenían todo el derecho a hacerlo. Daniel estaba en la puerta, con una voz más fría que su expresión. Más te vale volver pronto esta noche. Me giré para mirarlo. ¿Y si no vuelvo? Sus ojos se oscurecieron. Atrévete. No respondí. Entré directamente en el ascensor. Mientras las puertas metálicas se cerraban, el rostro de Daniel desapareció tras la estrecha rendija, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Y si no volvía? Antes bastaba con que él frunciera el ceño o bajara la voz de esa manera para que yo me sintiera culpable. Me habría ablandado, diciéndome a mí misma que no valía la pena armar un escándalo. Pero esa mañana, al recordar su mirada, vi algo con total claridad. A él nunca le había preocupado que yo estuviera triste. Solo le preocupaba que dejara de ser obediente. Durante todo el día, apenas pude concentrarme en el trabajo, no por nervios, sino porque mi mente estaba demasiado lúcida. Abrí la presentación, corregí cada línea, envié cada correo electrónico, pero en mi cabeza estaba planeando mi partida paso a paso. No iba a pelear. No iba a discutir delante de todos. Y mucho menos me quedaría allí escuchando a mi suegra dar órdenes mientras yo trabajaba hasta el agotamiento como siempre. Iba a dejar que ellos mismos se comieran las consecuencias de lo que habían cocinado juntos. A mediodía el teléfono no paraba de vibrar. Abrí el grupo familiar. Mi suegra había enviado una larga lista de mensajes. Lucía, acuérdate de comprar un buen cordero para asarlo. Al tío Javier le encanta. Y que no falten unas buenas croquetas caseras. Nada de congeladas que saben a plástico. Y una ensaladilla rusa, para que haya variedad. De postre, cómprame locotones de calanda y uvas buenas, que si compras fruta barata no se la come nadie. Y de vino, que sea un Rioja bueno, no el de la otra vez que parecía agua. Inmediatamente después, mi cuñada Ana intervino. Lucía, no te olvides de hacer alitas de pollo al ajillo. A mis hijos les encantan. Y mi cuñada pequeña, Sara, añadió un emoji sonriente. Y compra yogures líquidos para los peques, porfa. De los que tienen poco azúcar. Miré la pantalla con los labios apretados. Nadie me preguntó si me venía bien. Nadie dijo una palabra de cortesía mínima. Como si es mucho lío. No te preocupes. Simplemente, daban por sentado que yo era la chef, la camarera, la que pagaba la cuenta y la que debía recibirlos con una sonrisa en la puerta. Apagué la pantalla, pero menos de 10 minutos después, Daniel llamó. ¿Sí? ¿Has visto los mensajes? Su voz era muy cortante. Sí. Pues cuando salgas del trabajo, pasa por el mercado a comprarlo todo. Yo tengo que ir a la estación de autobuses a recoger a los tíos y a la familia de Ana. Me eché a reír. Mi risa debió de irritarle, porque se quedó en silencio unos segundos. Daniel, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que soy tu mujer o la asistenta de toda tu familia? Inmediatamente, él saltó. Ya estás empezando otra vez. ¿Que yo empiezo? ¿Quién ha estado imponiendo las cosas desde anoche? Daniel, escúchame bien. Esta casa no es una estación de autobuses, ni un restaurante. Y yo no tengo ninguna obligación de servir a toda tu familia solo porque a ellos les apetezca venir. Al otro lado de la línea se hizo un silencio pesado. Luego respondió. Cada palabra cargada de ira contenida. Lo que quieres es dejarme en ridículo delante de todos, ¿verdad? Cerré los ojos. Al final, siempre era lo mismo. Su imagen. Siempre se trataba de su imagen. Mi agotamiento. Mi agobio. Mi dignidad en mi propia casa. Eso nunca era lo suficientemente importante como para mencionarlo. Dije lentamente. Si la imagen de un hombre depende de obligar a su mujer a servir a toda su familia, entonces esa imagen no vale tanto. Colgué. Esta vez, la mano no me tembló. Al contrario, una extraña sensación de ligereza me invadió, una ligereza que casi me asustaba. Por la tarde pedí salir una hora antes, pero no fui a casa. Primero pasé por el banco. La cuenta de ahorros personal que abrí hace 2 años no tenía una cantidad desorbitada, pero era suficiente para vivir cómodamente un tiempo sin depender de nadie. Luego,
Entré en una tienda de telefonía y compré una nueva tarjeta SIM. De pie, frente al mostrador, mirando esa pequeña tarjeta en mi mano, sentí que era como una nueva puerta que se abría. Una puerta sin los insistentes mensajes de mi suegra, sin las órdenes de mis cuñadas, sin las llamadas de mi marido pidiéndome que aguantara un poco más. Después, me dirigí a una tienda de maletas. La de color crema que había sacado por la mañana solo servía para un par de días. Compré una más grande, de un gris claro, funcional y resistente. ¿Se va de viaje largo?, me preguntó sonriendo el dependiente. Me miré en el espejo que tenía enfrente. Mi rostro estaba extrañamente tranquilo. Cualquiera que me viera pensaría que estaba preparando un viaje normal. Sí, respondí. Probablemente bastante largo. Al salir de la tienda, me senté en una cafetería frente al centro comercial y saqué el móvil para ver las cámaras de seguridad de casa. La puerta principal seguía cerrada. El salón, ordenado. Pero sabía que esa calma estaba a punto de terminar. Miré el reloj. Las 4:10. En solo unas horas, una multitud entraría en ese apartamento con la única intención de disfrutar. Y en solo unas horas, entenderían lo que era quedarse colgado cuando la persona que, por defecto, debía estar en la cocina, simplemente desaparecía. Me recliné en la silla, removiendo lentamente mi té. Por primera vez en muchos años, no sentía que estuviera corriendo para complacer a nadie. Simplemente estaba sentada, en calma, preparándome para recuperar mi propia vida. Exactamente a las 4:30, la cámara de la entrada principal mostró la figura familiar de Daniel. Abrió la puerta y entró primero, cargando 2 grandes bolsas. Detrás de él, mi suegra, luego mis cuñadas, y varios niños que irrumpieron en la casa como pájaros saliendo de una jaula. Sentada en la cafetería, mirando cada fotograma en la pantalla de mi móvil, sentí como el pecho se me enfriaba poco a poco. Mi suegra, nada más entrar, recorrió el salón con la mirada, con su vozarrón característico. Bueno, la casa no está mal. Daniel me dijo que la tal Lucía es muy de limpiar. Mi cuñada Ana añadió con una risita. Pues claro que limpia. Si no lo hace ella, ¿quién lo va a hacer? Las mujeres tienen que mantener la casa ordenada. Una frase tan ligera, pero que me hizo soltar una carcajada en mitad de la cafetería. Las mujeres tienen que mantener el orden. Las mujeres tienen que cocinar. Las mujeres tienen que servir. Las mujeres tienen que ser comprensivas. Y los hombres solo tienen que plantarse en medio, disfrutarlo todo, y soltar un cumplido de vez en cuando para sentir que han contribuido. Los niños ya corrían y saltaban por todas partes. Uno se subió al sofá, pisoteando el respaldo de color crema que yo cuidaba tanto que ni siquiera permitía que nadie comiera encima. Otro cogió un cojín y empezó a lanzarlo de un lado a otro. Lo observé sin inmutarme. Antes, me habría puesto histérica, llamando a casa para pedirles que tuvieran cuidado o corriendo de vuelta. Pero hoy, simplemente me quedé quieta. Esta vez, no iba a salvar la situación. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Daniel. Dejé que sonara hasta el final antes de contestar. ¿Qué? Su voz ya no tenía la contención de la mañana. Sonaba cortante y pesada. ¿Dónde estás? Estoy fuera. ¿Fuera dónde? Creo que eso no es tan importante como que te preguntes si voy a volver o no. Daniel bajó la voz. Podía oír claramente el griterío de los niños de fondo, la televisión a todo volumen y a mi suegra llamando a voces. Lucía, no te pases. Ya ha llegado todo el mundo. Vuelve a casa ahora mismo. Miré el vaso de agua que tenía delante, con una calma sorprendente. Recuerdo haberlo dejado muy claro esta mañana. Y recuerdo perfectamente que tú nunca me preguntaste si yo quería organizar esta cena. Se quedó en silencio unos segundos, y luego masculló entre dientes. ¿Piensas dejar a toda mi familia aquí esperando? Pienso dejar que toda tu familia entienda que no tienen derecho a pedir a la carta en mi casa como si fuera un restaurante. Al otro lado de la línea se oyó un golpe fuerte, como si hubiera dado un puñetazo en la mesa. Probablemente, Daniel estaba rojo de ira. Lucía, ya está bien. Como no vuelvas esta noche, te juro que te arrepentirás. Me eché a reír. No una risa alegre, sino la que surge cuando por fin ves con claridad el viejo truco de tu oponente. ¿Me estás amenazando? No te amenazo, pero que te quede claro. No he sido yo quien te ha empujado a esto. Colgué. Esta vez bloqueé su número en mi teléfono principal. Cambié a la nueva tarjeta SIM, la puse en un teléfono de repuesto y le envié un mensaje corto a mi madre. Mamá, voy a pasar unos días contigo. Menos de un minuto después, ella respondió. ¿Ha pasado algo, hija? Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo, la misma pregunta que rara vez había escuchado de la familia de mi marido en todos estos años. No un ¿dónde estás? O un ¿qué haces? Sino un ¿te pasa algo? Respondí. Estoy un poco cansada, mamá. Quiero ir a casa. Mi madre respondió al instante. Ven, hija.
casa siempre te espera. Solo esa frase bastó para que se me llenaran los ojos de lágrimas. Levanté la vista hacia el exterior. Las luces de la calle comenzaban a encenderse. El tráfico fluía como cualquier otro día. Una ciudad tan grande, tan poblada, y sin embargo, hubo momentos en los que sentí que no tenía ni un solo lugar donde respirar. Hasta que mi madre me escribió esas 4 palabras. Casa siempre te espera. Abrí la aplicación de Renfe para comprar un billete de AVE a Sevilla para esa misma noche, pero luego lo pensé mejor. El tren tardaba demasiado. Cambié a buscar un vuelo tardío. Quedaban algunas plazas. Lo reservé al instant. Después, me quedé sentada en silencio unos segundos, sintiendo los latidos firmes de mi corazón. Sin temblores, sin dudas, sin culpa. En ese momento, la cámara de casa mostró a mi suegra entrando directamente en la cocina. Abrió la nevera y se quedó de piedra. Casi podía imaginar su expresión. En la nevera solo había agua, un par de yogures que había comprado para mí, algo de fruta y sobras sencillas para 2 personas. Ni rastro de la carne y el pescado que daban por hecho que encontrarían. Ni una olla con caldo preparado, ni bandejas de comida lista para cocinar. Nada. Mi suegra se dio la vuelta bruscamente y gritó. «Daniel». Su voz era tan estridente que hasta el micrófono de la cámara distorsionó el sonido. «¿Dónde está la comida?» Mi cuñada Ana también entró corriendo, abriendo más armarios. «Pero, ¿es que no hay nada?» Fuera, los niños seguían riendo y jugando, pero las caras de los adultos empezaban a cambiar. Observé la escena, y mis labios se curvaron lentamente en una sonrisa. No por simple regodeo, sino porque, por primera vez, el inconveniente ya no recaía solo sobre mí. Por primera vez, aquellos que siempre me habían dado por sentada comenzaban a probar la sensación de quedarse en el aire. La pantalla de mi teléfono se iluminó sin parar. Esta vez era mi suegra llamando, luego mi cuñada, luego la otra. Miré las llamadas y no contesté. Un momento después, el grupo de WhatsApp se llenó de mensajes. Mi suegra escribió, con un tono lleno de enfado. «Lucía, ¿dónde te has metido? Vuelve inmediatamente. Estamos todos aquí. ¿Qué clase de nuera eres, comportándote así?» Leí esas líneas, respiré hondo, y me levanté cogiendo mi bolso. Había llegado el momento de dejar esta ciudad por unos días y dejar que ellos mismos se las arreglaran con la cena que creían que yo había nacido para servirles. Llamé a un Cabify para que me llevara al aeropuerto justo cuando empezaba a anochecer. Durante el trayecto, mantuve la cámara de casa abierta. No sé si era para asegurarme de que todo se desarrollaba como esperaba, o si una parte de mí necesitaba ver con mis propios ojos el momento en que esa familia se enfrentaba a la realidad que yo había soportado sola durante años. En la pantalla, el salón de mi casa ya era un caos. Mi suegra, con las manos en las caderas en medio de la habitación, tenía una expresión sombría. Mi cuñada Ana iba y venía de la cocina al salón, registrando cada cajón. Mi otra cuñada Sara acunaba a su hijo que lloraba, sin dejar de quejarse. Los niños, por su parte, empezaban a protestar, pidiendo comida. Y en medio de todo, Daniel. Con el teléfono en una mano y la otra en la cadera, su rostro reflejaba una mezcla de ira y desorientación. Nunca lo había visto tan perdido. Antes, cada vez que venían sus parientes, él se mostraba completamente relajado. Se limitaba a sonreír, servir bebidas, sentarse a charlar y, de vez en cuando, asomarse a la cocina para preguntar por compromiso. La parte más agotadora, más sucia y más estresante la asumía yo. Por eso él tenía tiempo de ser un hijo devoto, un sobrino atento, y un hombre que quedaba bien con su familia. Pero esta noche, sin mí para sostenerlo todo, esa fachada de serenidad se desmoronó más rápido de lo que imaginaba. Acababa de bajarme del coche en el aeropuerto cuando sonó el teléfono de repuesto. Un número desconocido. Supe al instante que era Daniel. Me detuve fuera de la terminal, mirando el número parpadear durante unos segundos antes de contestar. «¿Qué más quieres?» Su voz era tan agresiva que casi parecía un grito. «¿Dónde estás?» «En el aeropuerto». Al otro lado, silencio absoluto. Un silencio tan profundo que pude oír a alguien de fondo preguntando, «¿La has localizado?» «¿Qué dice?» Unos segundos después, la voz de Daniel estalló, tensa como una cuerda de violín. «¿Te has vuelto loca? ¿Montar todo este circo por una simple cena?» Levanté la vista hacia las pantallas de salidas, con un tono de voz monótono. «No es por una cena. Es porque durante 3 años, todos vosotros habéis creído que yo tenía la obligación de cocinar esa cena. Lucía, no me hables en plural, como si yo fuera uno de ellos». Hablo con total propiedad. Respiró hondo. «Vuelve a casa ahora mismo. Están todos esperando. No voy a volver». «Lucía». Se atragantó por un momento,
y luego cambió de tono, pasando de la ira al intento de persuasión de siempre. Vale, lo siento. Reconozco que no te consulté antes. Vuelve, y cuando se vayan, lo hablamos. Solté una pequeña risa. Resulta que, incluso en esta situación, seguía pensando que con una disculpa bastaría para que yo diera media vuelta obedientemente. ¿Te disculpas porque de verdad entiendes mi cansancio o porque tu familia no tiene quien le cocine? Daniel se quedó en silencio. Ese silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Continué. Desde el principio hasta el final no te ha preocupado mi bienestar. Solo te ha preocupado que yo no estuviera ahí para solucionarte la papeleta. De fondo, oí la voz estridente de mi suegra. Dile que vuelva ya. Que se vaya donde quiera. Pero que antes nos haga la cena. Escuché eso y sentí un escalofrío. Incluso en ese momento, lo único en lo que pensaba era en la cena. No en por qué su nuera se había ido. No en que el matrimonio de su hijo estaba al borde del abismo. No, lo importante era que volviera a cocinar. Apreté el teléfono con fuerza. Daniel, escúchame bien. No voy a volver. Y si te sientes humillado, si te ves en un aprieto, si no eres capaz de gestionar a tu familia, ese es tu problema. A partir de hoy, no des por hecho que también es el mío. Colgué. Esta vez, apagué también el teléfono de repuesto. En el instante en que la pantalla se quedó en negro, sentí que también se había apagado un largo capítulo de mi vida. Arrastré la maleta hacia la terminal para hacer el check-in. A mi alrededor la gente iba y venía. Los anuncios de megafonía sonaban a intervalos regulares. El ruido de las ruedas de la maleta sobre el suelo se mezclaba con el apresurado paso de los viajeros. Nadie sabía que acababa de dejar atrás una casa sumida en el caos. Y nadie sabía que me había costado 3 años atreverme a marcharme así. Una vez facturado el equipaje, me senté en la zona de espera y volví a encender mi teléfono principal. Las notificaciones aparecieron en cascada. Más de 30 llamadas perdidas, decenas de mensajes. El grupo familiar no paraba de moverse. Lo abrí. Mi suegra había enviado una serie de mensajes de voz. No necesitaba escucharlos para saber el contenido, pero esta vez, pulsé el play. Su voz, chillona y llena de indignación. Lucía, qué bien te lo montas. ¿Qué clase de nuera eres, dejando a toda la familia de tu marido esperando con hambre? ¿Has visto a alguien hacer algo así? Vuelve aquí ahora mismo. El siguiente mensaje era de mi cuñada Ana. Te has pasado, Lucía. Mamá es mayor. Aunque estés enfadada, deberías pensar un poco en los mayores. Mi cuñada Sara era más suave, pero cada palabra buscaba arrastrarme de vuelta al mismo sitio. Vuelve primero, cuñada, y luego habláis. No dejes a Daniel en una situación tan incómoda. Seguí leyendo. Una prima de la familia de mi marido había escrito directamente en el grupo. Una mujer casada tiene que saber cuál es su sitio. Montar este numerito porque la familia política viene a cenar. Me quedé mirando esa frase un buen rato. Saber cuál es su sitio. Otra vez esas palabras. En cuanto una mujer empieza a defenderse, inmediatamente le dicen que no sabe cuál es su sitio. Pero si aprieta los dientes y aguanta, si asiente sin importar lo agotada que esté, entonces la alaban por ser comprensiva, buena y una bendición. Hice capturas de pantalla de toda la conversación del grupo, de cada frase, cada puya, cada orden. No sabía si las necesitaría en el futuro, pero sí sabía que esta vez no iba a permitir que nadie dijera que me había ido sin motivo. Levanté la vista hacia la pista de aterrizaje. Las luces de señalización formaban estelas brillantes. Un avión rodaba lentamente. De repente, me sentí extrañamente ligera. No porque estuviera feliz, sino porque, por fin, ya no tenía que correr a casa a limpiar un desastre que no había creado yo. Ya no tenía que fingir amabilidad para mantener la paz con un grupo de personas que nunca habían respetado mi dignidad. Ya no tenía que tragarme las lágrimas en una cocina asfixiante. Por primera vez en 3 años, me permití abandonar, y esa sensación, aunque dolorosa, me hizo sentir que volvía a vivir. El avión despegó a las 20:45. Mientras la cabina vibraba acelerando por la pista antes de separarse del suelo, apoyé la cabeza en el asiento, y observé cómo las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas tras la ventanilla. Madrid de noche seguía siendo precioso, tan precioso como si nadie allí tuviera que tragarse las lágrimas en una cocina hasta la madrugada, tan precioso como si nadie se sintiera como un extraño en el apartamento que había comprado con su propio dinero. Cerré los ojos. El zumbido constante de los motores me relajó después de un día tan tenso. Pero mi mente no descansaba. Sabía que, a esa hora, en mi apartamento, esa cena se habría convertido en un completo desastre. Podía imaginar cada escena. Mi suegra, sentada con cara de pocos amigos. Mi cuñada Ana, quejándose. Sara, intentando calmar a su hijo mientras se lamentaba. Los niños, llorando y pidiendo comida. Y Daniel por primera vez en medio de todo ese caos,
entendiendo lo que era sentirse acorralado, no volví a encender el teléfono. No quería oír más críticas. En ese momento, había sonidos que, con solo escucharlos una vez más, podían arrastrarte de nuevo al mismo círculo vicioso, y yo no quería volver. Una azafata pasó con el carrito, preguntándome si quería algo. Solo pedí un vaso de agua caliente. Sosteniendo el vaso con ambas manos, recordé de repente todas esas noches en las que la familia de mi marido venía de visita. Comían, reían, veían la tele, criticaban y luego se iban a dormir. Y yo me quedaba sola, limpiándolo todo. El fregadero lleno de platos, la encimera pringosa de aceite, el suelo manchado con las pisadas de los niños, los cojines tirados por todas partes. Hubo noches en que terminé cerca de las 2 de la madrugada, con un dolor de espalda tan fuerte que apenas podía enderezarme. Daniel pasaba por mi lado, me miraba y decía, «Date prisa y vete a dormir». «¿No me ayudas?», le preguntaba yo. Él bostezaba. «Mañana madrugo». Recuerdo haberme quedado sin palabras. Porque si decía algo más, estaba segura de que me acusaría de estar siempre calculándolo todo. Mi matrimonio no se rompió por un golpe, un insulto o una infidelidad escandalosa. Se fue pudriendo poco a poco, con pequeños detalles como ese, pequeños detalles que se repetían una y otra vez hasta que, un día, al mirar atrás, ya no reconocía cómo había vivido los últimos 3 años. El avión entró en una zona de ligeras turbulencias. La cabina tembló un par de veces. Un niño pequeño en la fila de delante se asustó y rompió a llorar. Su madre lo abrazó al instante para calmarlo. Al ver esa imagen, sentí una punzada en el corazón. No por pena por el niño, sino porque de repente me di cuenta de que, cuando uno se siente vulnerable, lo que más necesita es un abrazo y consuelo. Y yo durante 3 años, una y otra vez, había sido empujada a soportarlo todo sola. Nadie me abrazó. Nadie me preguntó si estaba cansada. Nadie me dijo deja. Ya lo hacemos juntos. Ni siquiera el hombre con el que compartía mi vida, que solo sabía decirme que aguantara un poco más. Sobre las 21:30, el avión comenzó a descender. Las luces de Sevilla aparecieron bajo el ala como hileras brillantes, pacíficas y familiares. Encendí el teléfono en cuanto aterrizamos. En la nueva SIM solo tenía 2 mensajes, uno de la compañía telefónica y otro de mi madre. Cuando aterrices, avísame. Papá te está esperando fuera. Lo leí y sentí un nudo en la garganta. Siempre era así, sin preguntar por qué, sin reproches, sin exigirme explicaciones inmediatas, simplemente, esperando. Al salir por la puerta con mi maleta, vi a mi padre casi al instante. Estaba entre la multitud que esperaba a sus familiares, con su vieja chaqueta gris, su figura alta y delgada de siempre, buscando con la mirada. En cuanto me acerqué, me quitó la maleta. ¿El viaje bien, hija? ¿Estás cansada? Solo esa pregunta bastó para que se me humedecieran los ojos. Negué con la cabeza. Estoy bien, papá. Me miró unos segundos, como si quisiera preguntar algo más, pero al final solo asintió. En casa hablamos. En el coche apoyé la cabeza en la ventanilla. Sevilla de noche no era demasiado ruidosa. La brisa fresca se colaba por el coche. Mi padre puso la música instrumental que a mi madre le gustaba escuchar. Durante todo el trayecto, no me presionó para que le contara nada. Ese silencio no me agobió. Al contrario, fue como una manta cálida después de días de frío. Cuando llegamos a casa, mi madre ya nos esperaba en la puerta. En cuanto me vio, se acercó rápidamente. «Entra, hija. He calentado un poco de caldo». Miré la pequeña cena sobre la mesa. Solo 3 platos sencillos: pescado en salsa, una sopa de calabacín y un plato de judías verdes. Nada ostentoso, nada complicado, nada para impresionar. Pero en cuanto me senté, volví a sentir un nudo en la garganta. Mi madre me sirvió un trozo de pescado. «Come, estás más delgada». Cogí los cubiertos con la mano temblorosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que, durante toda la noche, lo que más me había dolido no era el abuso de la familia de mi marido, sino el hecho de haberme acostumbrado tanto a él que había olvidado cómo se sentía ser tratada con una amabilidad normal. Después de unos bocados, mi madre preguntó en voz baja, «¿Ha pasado algo con Daniel?». Levanté la vista y me encontré con sus ojos, llenos de preocupación y ternura. La coraza que había mantenido todo el día se resquebrajó. Dejé los cubiertos. Mi voz salió ronca. «Estoy muy cansada, mamá». Ella no preguntó más. Solo me cogió la mano. «Bueno, ya estás en casa. Descansa». Una frase tan simple, pero que hizo que mis lágrimas cayeran en el plato sin que me diera cuenta. Me giré rápidamente para secármelas, pero mis padres lo vieron. Mi padre suspiró y me sirvió un vaso de agua. «Pase lo que pase, no te preocupes. Nos tienes a nosotros». Sentada en la pequeña cocina de mis padres,
escuchando el leve tintineo de los cubiertos, oliendo el vapor caliente de la sopa, oyéndome llorar en silencio, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto y, al mismo tiempo, liberado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tuve que preocuparme por el desorden, ni por limpiar a deshoras, ni por estar pendiente de que alguien me pidiera algo. Solo era la hija de mis padres, y por fin, había llegado al lugar donde no necesitaba seguir fingiendo. Dormí de un tirón hasta casi las 9 de la mañana, sin pesadillas, sin sobresaltos por el ruido de una puerta, sin despertarme en mitad de la noche por el arrastrar de zapatillas en el pasillo, el llanto de un niño o la voz de mi suegra pidiéndome que me levantara a prepararle un té. Al abrir los ojos, me quedé un rato en la cama, mirando el techo familiar de mi antigua habitación. Las cortinas de color azul claro que mi madre cambió el año pasado se movían suavemente con la brisa. La estantería de madera junto a la ventana seguía llena de las novelas que tanto me gustaban en la universidad. Nada aquí era nuevo, pero todo me hacía sentir más ligera que en cualquier lugar lujoso. En cuanto me senté, el teléfono de repuesto que tenía en el bolso empezó a vibrar. Lo saqué. Más de 50 llamadas perdidas y la pantalla llena de mensajes. La mayoría de Daniel, mi suegra y mis cuñadas, no los abrí de inmediato. Fui al baño, me lavé la cara, me vestí y bajé a la cocina. Mi madre estaba preparando unas tostadas. Al oír mis pasos, se giró y sonrió. ¿Ya te has levantado? Asentí. Me he quedado dormida. Si estás cansada, tienes que dormir para recuperar fuerzas, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Me senté a la mesa, observando la espalda de mi madre moverse con agilidad frente al fuego, y sentí una mezcla de calidez y amargura. Aquí no necesitaba dar explicaciones, ni fingir que estaba bien, ni demostrarle a nadie lo competente, capaz o comprensiva que era. Mi padre entró desde el patio, con el periódico en la mano. Me miró y solo dijo una cosa. Hoy quédate en casa y descansa. Vale, respondí en voz baja. Mis padres no me presionaron, pero su silencio no era de indiferencia, sino de espera, dándome tiempo hasta que estuviera lista para hablar. Después de desayunar, saqué el teléfono al porche y empecé a leer los mensajes. El primero de Daniel, enviado casi a las 7 de la tarde de ayer. Vuelve a casa ahora mismo. El segundo, Lucía, deja de hacer el ridículo. El tercero, ¿dónde estás? Luego, una serie de llamadas perdidas. Hacia las 9 de la noche, el tono de los mensajes cambió. Cógeme el teléfono, tenemos que hablar. Mamá está muy enfadada, y todo el mundo está de mal humor. Y más tarde, cuando ya había apagado el móvil, los mensajes se volvieron más desesperados y caóticos. Has hecho que pierda toda mi credibilidad. Hemos tenido que cenar unos sándwiches y comida para llevar. ¿Estás contenta? ¿Hasta cuándo piensas seguir con esto? Leí todo con el corazón impasible. ¡Qué extraño! Esas mismas frases, un año antes, me habrían llenado de pánico. Me habría culpado, pensando que quizás me había pasado, que debería volver y dar explicaciones. Pero ahora no. Ya no sentía pánico. Solo veía las cosas con más claridad. Veía que, incluso en medio del caos, lo que más le importaba seguía siendo su imagen, el mal humor de su familia, la cena arruinada de su familia. Yo, la persona a la que habían empujado a marcharse, seguía sin ser la protagonista de ninguna de sus frases. Seguí leyendo los mensajes de mi suegra. Muy bien hecho, te casas y sigues con tus aires de señorita. Ni una simple cena eres capaz de organizar. Si tienes algo de decencia, vuelve y pide perdón. Solté una risa amarga. Una simple cena. Qué fácil sonaba, pero detrás de esa simple cena estaba ir de compras, elegir los ingredientes, prepararlos, cocinar, servir, limpiar, atender a los invitados, ceder mi espacio, aguantar, y, al final, sonreír. Todo ese esfuerzo, a sus ojos, se reducía a una simple cena. Abrí el mensaje de mi cuñada Ana. Deberías pensar un poco en Daniel. Los hombres ya se cansan bastante trabajando fuera. Necesitan una mujer que les apoye en casa. Tu familia política viene a cenar una vez y montas este espectáculo. Al leer eso, la pantalla se me nubló. No porque fuera a llorar, sino de puro agotamiento. Cansada de que esas palabras se repitieran durante años. Las mujeres siempre tenían que pensar, aguantar, comprender, saber cuál es su sitio, apoyar, y los hombres solo tenían que ir a trabajar y, por defecto, tenían derecho a desentenderse de todo lo demás. Apagué el teléfono. Justo en ese momento, sonó una llamada de un número desconocido. Supuse que era Daniel desde otro teléfono, así que contesté. Su voz sonó de inmediato, ronca y pesada. Por fin me coges el teléfono. Me apoyé en el respaldo de la silla. ¿Qué más quieres decir? Quiero preguntarte hasta cuándo piensas seguir así. ¿Así cómo? Yéndote y dejando a mi familia en ridículo.
Hice una pausa de 2 segundos, y luego respondí muy lentamente. Y durante los últimos 3 años, cuando yo he tenido que servir a tu familia sin descanso en mi propia casa, ¿nunca pensaste que la que estaba en ridículo era yo? Daniel se quedó sin palabras. No saques temas antiguos. ¿Temas antiguos? Que tu madre se metiera con mis cosas personales es un tema antiguo. Que tus parientes convirtieran mi casa en su hotel gratuito es un tema antiguo. Que yo tuviera que limpiar sola después de cada visita de tu familia es un tema antiguo. Y ahora quieres que vuelva a tragar para que todo vuelva a la calma para ti, y que eso también se convierta en un tema antiguo. Mi voz no era alta, pero a medida que hablaba, sentía la garganta arder. Al otro lado, un largo silencio. Luego, bajó la voz. Admito que ayer me equivoqué, pero tú tampoco deberías haber actuado así. Solté una risa suave. Siempre lo mismo. Yo me equivoqué, pero tú tampoco. La culpa siempre se reparte a partes iguales. Qué conveniente. Aunque el daño no se haya repartido por igual. Daniel, no lo entiendes. Lo que no acepto no es una cena. Es que tú y toda tu familia siempre habéis dado por hecho que todo lo que hago es mi obligación. Estoy cansada. Al decir esto, oí la voz de mi madre en el porche. Hija, entra a tomarte un zumo de naranja. Una frase tan simple. Y de repente sentí un nudo en la garganta. Al otro lado de la línea, Daniel también la oyó. Se quedó mudo. Estoy en mi casa, continué. Y colgué. Esta vez, no me tembló la mano. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré el sol que iluminaba el patio. Una sensación extraña me recorrió el pecho. No era regocijo, ni tristeza. Era como la de alguien que sale de una habitación asfixiante y por fin puede respirar hondo. Y en esa bocanada de aire, empecé a entender que no solo me había ido de una cena. Poco a poco, me estaba yendo de un matrimonio donde se me exigía sacrificarme más de lo que se me amaba. Esa tarde les pedí permiso a mis padres para salir un rato. Mi madre no me preguntó a dónde iba, solo me dijo que comiera algo antes de volver. Asentí, cogí el bolso y caminé hasta una cafetería tranquila cerca de casa. Necesitaba un lugar silencioso para pensar con claridad en mi siguiente paso. Si mi intención hubiera sido simplemente irme unos días para calmar mi enfado, no habría comprado una SIM nueva, ni me habría llevado mis documentos, ni habría hecho capturas de pantalla de los mensajes del grupo familiar. Sabía perfectamente que esto iba más allá de un simple arrebato. Era el resultado de 3 años de contención. Y si no aprovechaba mi lucidez actual para poner las cosas en orden, era muy probable que me arrastraran de nuevo a la misma rutina con un par de disculpas a medias, algunos reproches y las lágrimas de un mayor, y acabaría cediendo una vez más. Pedí un té caliente, abrí el portátil y empecé a hacer una lista. Lo primero, revisar la documentación del piso. Lo segundo, verificar mis cuentas personales. Lo tercero, hacer un recuento de todas las veces que la familia de Daniel se había quedado en casa, los gastos de comida y las reparaciones de cosas que habían roto. Antes, hacía estas cosas para recordarme a mí misma que no debía vivir con los ojos cerrados. Nunca pensé que, llegado el momento, cada cifra se convertiría en la prueba de lo mucho que había cargado con esa familia. Abrí un antiguo archivo de notas. Allí estaba todo. La vez que mi cuñada Ana se quedó con sus 2 hijos durante 4 días, más de 300 euros en el supermercado, y 120 para limpiar la alfombra y el sofá. La vez que el hermano de Daniel trajo a sus amigos y quemaron la encimera de piedra, casi 200 euros, para que un profesional la puliere. La vez que mi suegra se quedó más de un mes y los gastos de la casa se duplicaron, sin contar las cosas que regaló a sus parientes. Leía cada línea con un nudo en la garganta. Antes escribía estas cosas con rabia. Ahora, al repasarlas, me daba cuenta de que lo más aterrador no era el dinero, sino lo mucho que me había acostumbrado a ese desgaste. El teléfono sonó. Era Daniel. Esta vez, desde su número. Quizás supuso que ya no lo tendría bloqueado. Miré la pantalla un rato y contesté. Su voz sonaba mucho más cansada que por la mañana. ¿Qué estás haciendo? Estoy ocupada. Quiero hablar tranquilamente. ¿Anoche y esta mañana no fue suficiente? Suspiró. Lucía, sé que estás enfadada. Ya no estoy enfadada. Solo estoy viendo las cosas con claridad. Al otro lado de la línea, un silencio sepulcral. Unos segundos después preguntó. ¿Qué quieres decir con eso? Que ahora veo este matrimonio con más claridad. Tú y tu familia siempre habéis dado por hecho que yo tenía que encargarme de todo, ceder, soportarlo, hasta el punto de que, cuando me negué, todos me tratasteis como si fuera la culpable. La voz de Daniel se endureció un poco. No me eches toda la culpa a mí. No necesito hacerlo. La culpa ya está ahí. Cerré el portátil y miré hacia la calle. El tráfico seguía fluyendo. El sol de la tarde se desvanecía en las aceras. Todo fuera seguía igual. Solo mi vida estaba tomando un nuevo rumbo.
Daniel continuó, con la voz más baja. No niego que he sido un poco desconsiderado. Pero tienes que entenderme. Son mis padres. Mis hermanos. Claro que lo entiendo. Por eso he aguantado 3 años. Por eso he abierto las puertas de mi casa una y otra vez. Por eso he cocinado, he limpiado, he sonreído y he intentado ser la esposa que no te avergonzara. Lo he entendido tanto que me he olvidado de entenderme a mí misma. Al decir la última frase, sentí que se me quebraba la voz. Hay verdades que solo duelen de verdad cuando se dicen en voz alta. Daniel se quedó callado un buen rato. Luego preguntó, ¿qué quieres? Me enderecé en la silla. Era la primera vez en mucho tiempo que me hacía esa pregunta. No qué quieres que haga, sino qué quieres tú. Respondí lentamente. Quiero respeto. Quiero que mi casa no se convierta en un lugar de recepción incondicional. Quiero que cada decisión que afecte a mi vida cuente con mi opinión. Quiero que, cuando estés entre tu familia y yo, al menos recuerdes que primero eres mi marido. Daniel soltó una risa casi inaudible, pero sin alegría. ¿Y si no puedo hacer todo eso? Hice una pausa, y luego dije la verdad. Entonces tendré que tomar mis propias decisiones para mi vida. De nuevo, silencio. Esta vez, más largo, más pesado. Supe que estaba empezando a entender. No a entender que estaba enfadada, sino a entender que realmente podía dejar este matrimonio. Antes de colgar, Daniel solo dijo una cosa. Dame un poco de tiempo. No respondí ni que sí ni que no. Simplemente colgué. Volví a abrir el portátil y continué con mi lista. Esta vez, sin lágrimas. Con la lucidez de alguien que por fin ha aprendido a ponerse de su lado. No sé si este matrimonio tiene salvación, pero sí sé una cosa. Sea cual sea el resultado, no volveré a ser la sombra que fui. Esa noche, al llegar a casa, me encontré a mi madre sentada en el salón, pelando una naranja. Mi padre leía el periódico a su lado, con las gafas en la punta de la nariz, levantando la vista de vez en cuando para mirarme. El ambiente era tan tranquilo como siempre, y esa misma calma me oprimió el corazón. Me senté a su lado y cogí un gajo de naranja que me ofreció, sintiendo la garganta seca. ¿Has hablado con Daniel? Me preguntó. Asentí. Sí. ¿Y qué tal? Sonreí con amargura. Lo de siempre, mamá. Me ha pedido tiempo. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego preguntó en voz muy baja. Ixirong, levanté la vista. ¿Yo qué? ¿Tú todavía quieres esperar? Esa pregunta me dejó helada. Había pensado mucho en mi suegra, en Daniel, en el piso de Chamberí, en el dinero, en todas las veces que me habían faltado al respeto, pero nunca me había parado a preguntarme a mí misma si todavía quería esperar. Bajé la vista a mis manos. En los últimos años, había esperado mucho. Esperado a que Daniel se diera cuenta, a que fuera menos desconsiderado, a que su madre dejara de meterse, a que sus parientes tuvieran más tacto, esperado a que mi paciencia fuera recompensada con un poco de respeto. Esperé tanto que la que acabó agotada fui yo. No lo sé, mamá, dije en voz baja. Mi padre dejó el periódico sobre la mesa. Su voz era serena. Si no lo sabes, tómate tu tiempo. Pero recuerda una cosa. Nunca te fuerces a volver a un lugar que te agota solo por miedo a decepcionar a los demás. Me quedé quieta. Sus palabras no eran impositivas ni drásticas, pero cada una de ellas dio justo en el centro de mi dolor. Durante mucho tiempo, siempre había tenido miedo. Miedo de que, si me plantaba, la gente pensara que era una egoísta. Miedo de que, si me negaba, Daniel quedara mal. Miedo de que, si me iba, dijeran que era una mala esposa. Miedo de todo, excepto de mí misma. Esa noche, no pude dormir. Abrí el álbum de fotos del móvil. Encontré una del día en que Daniel y yo recibimos las llaves del piso. Yo estaba en medio del salón vacío, con un ramo de flores blancas, sonriendo tanto que se me achinaban los ojos. Daniel a mi lado me abrazaba por el hombro mientras levantaba las llaves. En ese momento, creí de verdad que tendríamos una familia, no solo un matrimonio sobre el papel, sino un lugar que construiríamos juntos. Seguí pasando fotos. Una de la mesa que preparé la primera vez que invité a mis suegros, otra de mí, sonriendo junto a un banquete que había cocinado, otra de Daniel brindando con sus parientes mientras yo, al fondo, traía más comida a la mesa. Al ver cada imagen, una verdad helada se apoderó de mí. En muchas de esas fotos yo estaba presente, pero no se me veía realmente. Siempre estaba en un segundo plano, la que servía, la que organizaba, la que se aseguraba de que la estampa familiar fuera perfecta. Mis sentimientos, mi cansancio, mi dolor, nada de eso formaba parte de la foto. A la mañana siguiente, me despertó el timbre del teléfono. Un número desconocido. Dudé unos segundos y contesté. La voz de mi suegra, estridente y afilada como un cuchillo. Lucía, vaya que sí eres lista. Me incorporé de golpe. Antes de que pudiera decir nada, continuó.
No he visto una nuera tan descarada en mi vida. Te largas para darte la buena vida y dejas a tu marido solo. Hecho un lío. ¿Sabes cómo se ha reído la gente de nosotros anoche? Hice una pausa y luego pregunté. ¿Se han reído de ustedes o se han reído de mí? ¿Y encima te atreves a preguntar? ¿Por qué no iba a atreverme? Desde el principio, todos entraron en mi casa, pidieron comida, eligieron habitaciones, me ordenaron comprar esto y aquello, y nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Ahora que todo ha estallado, ¿por qué solo me culpan a mí? Se atragantó y luego gritó. Eres la nuera, es tu deber. He criado a Daniel para que sea un hombre, y ahora que está casado, ¿su mujer no va a ayudarle a llevar la carga de la familia? Apreté el teléfono con fuerza. Llevar la carga no significa dejar que toda su familia se me suba encima. Desde que nos casamos, he aguantado más que suficiente. La respeto porque es la madre de Daniel. Pero no confunda mi respeto con el derecho a organizarme la vida como le plazca. Al otro lado, un silencio sepulcral. Quizás no esperaba que le hablara tan directamente. Unos segundos después, su voz sonó más baja, pero más fría. Bien. Ya que hablas así, te lo diré claro. Si quieres seguir siendo la mujer de Daniel, tienes que volver y pedir perdón. Si no, olvídate de esta casa y de esta familia. No vuelvas a poner un pie aquí. Al oír eso, me eché a reír. Una risa suave, pero la risa de alguien que por fin entiende que la otra parte nunca la ha considerado de la familia. Si fuera de la familia, ¿cómo podría echarme del apartamento que yo misma pagué en su mayor parte? Dije lentamente, palabra por palabra. No se preocupe. Si vuelvo a poner un pie en esa casa o no, no es algo que usted decida. Y quizás debería saber que esa casa no es un lugar al que cualquiera pueda llegar y echar a quien le dé la gana. Colgué, con el corazón acelerado. Pero a diferencia de otras veces, no estaba temblando. Me senté en la cama, respiré hondo y abrí el portátil. Empecé a revisar toda la documentación del piso, la escritura, los justificantes de pago. Ya no quería hablar desde la emoción. A partir de ahora, todo tenía que estar claro. Había llegado el momento de que aquellos que usaban la moral para aplastarme entendieran que, más allá de la moral, existen los límites, el papel firmado y el precio que se paga por subestimar a una mujer durante demasiado tiempo. Pasé casi 2 horas frente al portátil. La pantalla en blanco, las cifras, las fechas, los archivos escaneados de la compraventa del apartamento. Todo tan claro que resultaba escalofriante. Abrí cada carpeta. El contrato de compraventa, los recibos de transferencia, el calendario de pagos de la hipoteca, la hoja de Excel que yo misma había creado para controlar los gastos. Todo estaba intacto, y cuanto más lo miraba, más irónica me parecía mi yo de los últimos 3 años. Tan organizada, tan cuidadosa. Había invertido casi toda mi energía, mi dinero y mi tiempo en esa casa, y aún así, hubo momentos en los que me habían acorralado hasta el punto de preguntarme si no estaría exagerando, solo por no querer cocinar para 16 personas. Justo en ese momento, el teléfono vibró. Era Daniel. Esta vez, miré su nombre en la pantalla durante un buen rato antes de contestar. Su voz sonaba completamente ronca. ¿Has hablado con mi madre? Sí. ¿Hacía falta que le hablaras así? Me apoyé en el respaldo de la silla. Hacía falta. ¿Sabes lo enfadada que está? Lo sé. ¿Y tú sabes cómo he vivido yo los últimos 3 años? Al otro lado de la línea. Silencio total. No le di tiempo a esquivar la pregunta. Daniel, ¿querías hablar las cosas como es debido? Pues hoy te las voy a decir de una vez. No me fui por una cena. Me fui porque durante 3 años tu familia ha entrado en mi vida como si fuera su casa. Me fui porque cada vez que han cruzado mis límites, tú te has quedado mirando. Me fui porque te acostumbraste tanto a mis atenciones que pensaste que eran mi obligación. Daniel respiró hondo. No pensé que fuera tan grave. Me eché a reír. Claro. Nunca pensaste que fuera grave porque el que estaba en la cocina no eras tú. El que limpiaba el desastre no eras tú. El que soportaba que tu madre se metiera con sus cosas, que tus parientes lo juzgaran todo, que los niños saltaran en el sofá, el que era tratado como un sirviente en su propia casa, tampoco eras tú. La voz de Daniel se apagó. Sé que he fallado. No necesito que digas eso para zanjar el tema. Necesito que entiendas dónde has fallado. No me has pegado, no me has insultado, pero has permitido que me consumiera. Y a veces, eso es peor. Al otro lado, un largo silencio. Esta vez, pude oír cómo tragaba saliva. Quizás, por fin, estaba empezando a enfrentarse a todo lo que siempre había evitado. ¿Quieres el divorcio?, preguntó en voz baja. Esa pregunta resonó a través del teléfono, cayendo en mi silenciosa habitación y haciendo que mis dedos se detuvieran sobre el teclado. Miré la pantalla del portátil, donde las cifras de los pagos iniciales, la reforma y el mobiliario seguían ahí.
Claras, secas, sin emoción. Dije muy lentamente. No he dicho divorcio, pero tampoco quiero volver a lo de antes. Daniel pareció soltar un suspiro de alivio. Pero no dejé que lo malinterpretara como una señal para seguir intentando calmar las aguas. Te lo dejo claro. A partir de ahora, si quieres que sigamos hablando, tendrá que ser con respeto. No con tu madre gritando, tu hermana presionando, y tú en medio pidiéndome que aguante. Y olvídate de que yo vuelva solo para salvar la imagen de tu familia. La voz de Daniel se quebró. ¿De verdad me estás hablando en esos términos? Cerré los ojos un instante. Incluso en esta situación, seguía usando la palabra términos, como si todo lo que yo decía fuera una cuestión de dinero, de ganar o perder. Daniel, no estoy calculando, me estoy salvando. Al otro lado, no hubo respuesta. Abrí el archivo de la escritura del piso, busqué la parte de la titularidad y continué, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Y ya que estamos, te lo recuerdo. El apartamento de Chamberí se pagó principalmente con mi dinero y la ayuda de mis padres. La escritura, los extractos bancarios, los recibos, lo tengo todo. No dejes que tu madre piense que tiene derecho a echarme de allí. Al otro lado de la línea, Daniel pareció quedarse sin aire. ¿De verdad me estás hablando de la casa de esa manera? Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Daniel, mi error durante estos 3 años fue tener demasiado miedo a ser clara. Pensaba que si era directa te haría daño. Pero resulta que cuanto más me callaba, más avanzaba tu familia. Esta vez no respondió de inmediato. Pude sentir un largo silencio, como si estuviera sentado solo en esa casa familiar que, por primera vez, le resultaba extraña. Un momento después preguntó, ¿qué quieres que haga? Miré una libreta que tenía abierta a mi lado. Desde por la mañana había anotado algunas cosas. No para presionarlo, sino para no ablandarme yo, para no andarme con rodeos. Quiero que hagas 3 cosas. Primero, que le dejes claro a tu madre y a toda tu familia que esa casa no es un lugar al que se pueda traer a todo el que quieran. Segundo, que a partir de ahora, cualquier visita debe ser consultada conmigo primero. Y tercero, que entiendas y admitas que no tengo la obligación de servir a tu familia. Soy tu esposa, no la encargada de logística de todos tus parientes. Justo al terminar, oí cómo se abría la puerta del porche. Mi madre entró con un vaso de agua, lo dejó suavemente sobre la mesa y se fue en silencio. No preguntó nada. Solo temía que se me secara la garganta de tanto hablar. La seguí con la mirada, con el corazón encogido. Al otro lado, Daniel habló. Necesito tiempo para hacer todo eso. ¿Ya te he dado 3 años? En cuanto lo dije, ambos nos quedamos en silencio. No quería hacerle daño, pero era la verdad. Le había dado 3 años para darse cuenta, para cambiar, para posicionarse del lado de nuestro matrimonio. Y a cambio, recibí una cena para 16 personas impuesta como una orden. Un rato después, Daniel dijo en voz muy baja. Vale, hablaré con mi madre. Esperaré a ver qué haces. No te prometo nada ahora mismo. No necesito promesas. Solo veré lo que haces. Colgué, y me quedé sentada en silencio un buen rato. Fuera, el sol de la tarde se había suavizado. En mi interior ya no había ninguna tormenta, solo una sensación fría, clara y firme. Sabía que, a partir de ese momento, mi matrimonio había entrado en una nueva fase, una en la que yo ya no sería la que retrocediera para que otros avanzaran. A la mañana siguiente, justo después de desayunar, Daniel llamó. Miré su nombre en la pantalla un buen rato antes de contestar. Su voz sonaba completamente ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Puedes volver un momento? No respondí de inmediato. ¿Para qué? Hay algunas cosas que creo que deberías ver por ti misma. Fruncí el ceño. Habla claro. Al otro lado, un silencio de unos segundos. Mi madre y mi hermana están discutiendo. Desde anoche, la casa es un caos. Y está todo muy desordenado. Solté una risa amarga. Solo ahora te das cuenta de que está desordenado. Antes, cuando yo limpiaba hasta el agotamiento, me decías que en un momentito lo tenía listo. ¿Y bien? Insistí. Quiero que vuelvas para que veas que no exagero. ¿Que vuelva para ver el desastre que ha montado tu familia? No. Su voz se quebró. Quiero que vuelvas para que hablemos las cosas claramente. Me apoyé en el respaldo de la silla, mirando el soleado patio frente a la casa. Las bugambillas que había plantado mi madre se mecían con la brisa. Esa escena tan pacífica me hizo tenerlo aún más claro. No quería volver porque me lo pidieran. Si volvía, sería por mi propia iniciativa. Volveré, dije lentamente. Pero no para pedir perdón, ni para seguir haciendo el papel de la que limpia. Lo sé, respondió Daniel rápidamente. Esta vez lo sé. No dije nada más. Después de colgar se lo comuniqué a mis padres. ¿De verdad quieres volver? Preguntó mi madre. Asentí.
Necesito coger algunos documentos y mis cosas personales. Mi padre, que había estado en silencio, dijo, voy contigo. Lo miré. No hace falta, papá. Sí que hace falta, respondió secamente. No entraré en la casa, solo te esperaré abajo. Una frase tan simple pero que me conmovió profundamente. Sabía que mi padre ya no se fiaba de la familia de mi marido. No quería dejarme sola en el lugar que me había hecho daño. Durante el viaje de vuelta de Sevilla a Madrid apenas dormí. No por nervios, sino porque en mi cabeza estaba preparando cada palabra que iba a decir. Hay cosas que, una vez que decides enfrentarlas, no puedes dejar que las emociones te guíen. Tienes que ser clara, lúcida y fría. Esa tarde mi padre me dejó en la puerta del edificio. No se bajó del coche, solo se giró para mirarme. Si pasa algo, llámame. Sí, papá, asentí. Al llegar a la puerta del apartamento, ya se oían voces discutiendo dentro. No era un escándalo, pero era suficiente para saber que el ambiente no era tranquilo. Llamé al timbre. Abrió Daniel. Al verme, se quedó paralizado. En poco más de un día, parecía haber envejecido años. La camisa arrugada, la barba incipiente, los ojos cansados y enrojecidos. Pero lo que más me llamó la atención no fue él, sino la escena a sus espaldas. Mi salón era irreconocible. Envoltorios de comida sobre la mesa, cojines por el suelo, una mancha marrón en el sofá, el suelo lleno de pisadas de niños, y en una esquina de la pared, junto al mueble de la televisión, unos garabatos hechos con rotuladores de colores. Me quedé quieta unos segundos. No por sorpresa, sino porque verlo con mis propios ojos dolía más de lo que había imaginado. Durante 3 años, después de cada visita de su familia, yo había limpiado en silencio para que todo volviera a la normalidad. Lo hacía tan rápido, tan bien, tan discretamente, que Daniel nunca había tenido que ver las consecuencias reales de lo que provocaban. Hoy, por fin, lo estaba viendo. Mi suegra salió de la cocina. En cuanto me vio, su rostro se ensombreció. ¿Aún te dignas a volver? La miré sin pestañear. He venido a recoger mis cosas. Mi respuesta la descolocó. Probablemente esperaba que fuera más sumisa, más conciliadora. Pero ya no estaba de humor para eso. Mi cuñada Ana también se levantó del salón, con un tono mordaz. Vaya contigo. Te vas y se lía parda. Me giré para mirarla. Se lía parda porque ya no hay nadie que cargue con todo. Me fulminó con la mirada. ¿Y te parece bonito decirlo así? ¿Por qué no? Desde el principio, cada vez que han venido, ¿alguien me ha preguntado si estaba cansada? ¿Alguien ha pensado que esta casa es mi hogar y no un hotel gratuito? ¿Alguien ha considerado que traer a tanta gente, desordenarlo todo y pedir a la carta era un inconveniente para mí? El ambiente en el salón se congeló. Mi suegra dio un golpe en la mesa. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tus mayores? La miré directamente. Estoy hablando con normalidad. La única diferencia es que por primera vez no estoy aguantando. Daniel, a mi lado, parecía a punto de intervenir para calmar las cosas, pero levanté la mano para detenerlo. Tú no digas nada. Quiero terminar de hablar. Avancé unos pasos, observando la habitación que tanto había cuidado, hasta el último vaso, hasta el último mantel. Luego me giré hacia Daniel. Me dijiste que volviera para verlo todo con claridad, ¿verdad? Pues ya lo he visto. Lo veo más claro que nunca. Sin mí tu familia no es capaz ni de organizar una cena, ni de mantener una casa decente. Y aún así, durante 3 años, todos han dado por hecho que era mi obligación. Mi voz no era alta, pero cada palabra cayó como un clavo. Ni siquiera Daniel pudo rebatirme. Se quedó allí, pálido. Sabía que esta vez nadie podría usar la excusa de es solo una cena para quitarle importancia, porque el campo de batalla estaba justo delante de ellos. Y ese campo de batalla era el que yo había limpiado sola durante tanto tiempo. Mi suegra, en medio del salón, estaba roja de ira. Me miraba como si fuera una completa desconocida. No, mejor dicho, por primera vez, me estaba mirando de verdad, no a la nuera que cocinaba, limpiaba y obedecía, sino a la persona que se había salido del papel que ella estaba acostumbrada a dirigir. Me señaló con el dedo. Hablas muy bien. Si no fuera por ti, esta familia no podría vivir, ¿no? Miré su dedo apuntándome y luego la miré a ella. Esta familia seguiría viviendo. Simplemente, ya no tendría a nadie que limpiara el desastre en silencio. Mi cuñada Ana soltó una risa fría. Hablas como si fueras la única que sufre. Ninguna de nosotras lo tiene fácil. Asentí. Es verdad. Cada una tiene sus problemas. Pero sus problemas no son una excusa para cargarme a mí con los suyos. Daniel seguía inmóvil, apretando y soltando los puños. Sabía que se sentía asfixiado. Probablemente, por primera vez en su vida, lo habían sacado de su cómoda posición neutral. Ya no podía esconderse detrás de frases como «ten un poco de paciencia con mi madre», o «es familia», «no te pongas así». Hoy, o se enfrentaba a la realidad, o lo perdía todo.
Dejé mi bolso en una silla, abrí la cremallera y saqué una fina carpeta con documentos. La mirada de Daniel cambió por completo. Se quedó mirando fijamente los papeles en mi mano, como si adivinara lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué traes ahí?, preguntó mi suegra, frunciendo el ceño. Traigo lo que debería haber dejado claro hace mucho tiempo. Puse la carpeta sobre la mesa, con voz firme. Antes de que sigamos hablando de deberes, de familia política y de cómo debo comportarme, creo que deberíamos hablar de esta casa. El salón se quedó en silencio. Daniel dio un paso adelante. Lucía. Me giré hacia él. ¿Tú querías hablar claro? Pues hoy lo vamos a dejar todo claro. Abrí la carpeta y saqué una copia del contrato de compraventa, la escritura y los justificantes de transferencia. Puse cada papel ordenadamente sobre la mesa. El precio total del apartamento fue de más de 800.000 euros. De esa cantidad, mis padres aportaron 500.000. Yo puse más de 200.000 de mis ahorros. La aportación de tu familia fue de 20.000. Hice una pausa. Y la hipoteca mensual, la persona que la paga soy yo. El aire en la habitación pareció desaparecer. Mi suegra parpadeaba incrédula. Mi cuñada miraba los papeles y luego a Daniel. Y Daniel. Daniel estaba blanco como el papel. Los miré a todos y continué. En la escritura, el porcentaje de titularidad es muy claro. Yo poseo el 99%. Daniel, el 1%. Eso es imposible, exclamó mi cuñada. ¿Por qué imposible? Nunca lo he ocultado. Simplemente antes no quería sacar el tema del dinero para no avergonzar a nadie. Se acostumbraron a mi silencio y pensaron que yo no tenía límites. Mi suegra dio un golpe en la mesa. ¿Nos estás amenazando con tu dinero? No amenazo. Digo la verdad. Y la verdad es que esta casa no es un lugar al que cualquiera puede entrar, organizar lo que quiera o echarme cuando le plazca. Al decir esto, me giré para mirar directamente a mi suegra. Cuando me dijo que si quería seguir siendo la mujer de Daniel tenía que volver y pedir perdón, o si no, que no volviera a poner un pie aquí, lo dijo con mucha seguridad. Pero se le olvidó una cosa. Esta no es su casa. En cuanto terminé, mi suegra se levantó de un salto, temblando de rabia. Eres una insolente. No soy insolente. Simplemente, ya no aguanto más. Se giró hacia Daniel. ¿Y tú te quedas ahí parado? ¿Vas a dejar que le hable así a tu familia? El cuerpo de Daniel se tensó. Lo miré, esperando. Esta vez, no iba a hablar por él. Necesitaba que respondiera él mismo. Daniel abrió la boca y la volvió a cerrar. Un buen rato después, dijo con voz ronca. Mamá, Lucía no se equivoca. Esa frase cayó como una guillotina, cortando el aire ya tenso. Mi suegra se quedó de piedra, mi cuñada, con los ojos como platos. Incluso yo me detuve un instante. Durante 3 años, ¿cuántas veces había deseado que él se pusiera del lado de la verdad, aunque fuera una sola vez? Y ahora, cuando ya estaba todo roto, por fin lo decía. No era tarde para él, pero sí para mí. ¿Qué has dicho?, preguntó mi suegra, girándose bruscamente hacia él. Daniel miró a su madre, luego los papeles sobre la mesa y finalmente la habitación desordenada. Quizás él también estaba repasando los últimos 3 años con otros ojos. Digo que nos hemos pasado con Lucía. Ha aguantado demasiado estos años. Mi suegra soltó una carcajada, pero sonó hueca y estridente. ¿Aguantado el qué? Es tu mujer. Es lo que tenía que hacer. Daniel cerró los ojos, como si esa frase tan familiar le hubiera golpeado en la cara. A mí no me sorprendió. Desde el principio, mi suegra nunca me había visto como una persona independiente. Solo veía un rol, nuera. Y una nuera tenía que hacer, aguantar, cargar. Si dolía, si cansaba. Eso no importaba. Doblé los papeles y los guardé de nuevo en la carpeta. Ahora que todo está claro, les informo de que no he vuelto para discutir. He vuelto a por mis cosas, mis documentos, y para dejar las cosas zanjadas de una vez. A partir de hoy, si alguien quiere venir a esta casa, tendrá que ser con mi consentimiento. Y si a alguien le parece inaceptable, es mejor que no venga. Dicho esto, me di la vuelta y fui directa al dormitorio. A mis espaldas, oí a mi suegra resoplar de rabia, a mi cuñada murmurar algo con desprecio, y a Daniel llamarme en voz baja. Pero no me detuve. Abrí la puerta de la habitación y, al ver lo que una vez fue mi espacio más íntimo, sentí un escalofrío. El armario, entreabierto, los cojines, revueltos, el chal que había dejado en una silla, tirado en el suelo. Me agaché a recogerlo y sacudí el polvo. En ese momento, lo entendí con total claridad. Hay cosas que, una vez que han sido invadidas demasiadas veces, aunque las recuperes, ya no vuelven a ser las mismas. Como la confianza, como un matrimonio, como esta misma habitación. Saqué la maleta y empecé a hacerla. Cada movimiento era lento, preciso, sin temblores, sin prisas.
Cogí primero la ropa necesaria, luego el portátil, la cartilla de ahorros, mis documentos y algunas joyas que mi madre me regaló en la boda. Después, mi neceser. Al verlo, recordé la primera vez que mi suegra se quedó en casa. Abrió el cajón de mi tocador y negó con la cabeza. ¿Para qué quiere una chica tantas cosas? Una mujer casada ya no necesita arreglarse para que la miren. En aquel momento solo sonreí incómoda. Ahora, al recordarlo, me di cuenta de que las señales siempre habían estado ahí. Solo que, cuando todavía quieres salvar algo, te engañas a ti misma pensando que es mejor dejarlo pasar. En el salón, la voz de mi suegra no cesaba. A veces alta, a veces baja, a veces con reproches, a veces con victimismo. Pero el mensaje era siempre el mismo. Se sentía ofendida. Su nuera se había atrevido a contestarle. Su autoridad había sido desafiada. Ya no escuchaba las palabras. Tampoco quería hacerlo. Ya había escuchado suficiente durante 3 años. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué un fajo de facturas que tenía guardadas. La mayoría eran de reparaciones o sustituciones de cosas rotas después de las visitas de sus parientes. Una pata de lámpara, la alfombra manchada de vino, 3 platos de una vajilla de porcelana, incluso la factura de la limpieza del sofá, después de que un sobrino se orinara encima. Ningún gasto era enorme por sí solo, pero juntos sumaban una cantidad que dejaba claro que esas visitas para pasarlo bien nunca habían sido solo una cuestión de afecto. Eran dinero, trabajo, tiempo, energía, desorden y un desgaste acumulado. La puerta del dormitorio se abrió de repente. Era Daniel. No entró del todo. Se quedó en el umbral, mirándome hacer la maleta, con una expresión de agotamiento total. Si has venido a convencerme de que me quede, ahórratelo, dije sin girarme. No me atrevería, su voz sonó ronca. Esas 2 palabras me dejaron un sabor amargo. No me atrevería, no quiero. Quizás, por fin, entendí a lo lejos que yo había llegado. Avanzó 2 pasos y se detuvo junto al armario. Lucía. Seguí sin mirarlo. Jimmy. Lo siento. Doblé un jersey, lo metí en la maleta, y entonces respondí. Ya te has disculpado antes, pero esta vez es diferente. Solté una risa suave. ¿Diferente en qué? Diferente en que esta vez lo he visto de verdad. Esa frase hizo que mis manos se detuvieran. Me giré para mirarlo. Su rostro estaba pálido, sus ojos ya no mostraban el ego herido o el enfado del día que me fui, ni tampoco el tono conciliador de siempre. Ahora, lo que había en su mirada era una desolación real. Quizás porque, por primera vez, se había quedado solo en medio del caos que siempre había dado por hecho que era mi responsabilidad. Miró a su alrededor y dijo en voz baja. No sabía que habías aguantado tanto. Lo miré fijamente y le pregunté. ¿O lo sabías, pero te resultaba más cómodo? Su rostro se endureció. No respondió de inmediato. Su silencio ya no era para esquivar el tema, sino como el de alguien que ha sido acorralado. Finalmente, se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, probablemente las 2 cosas. Esa respuesta me dolió más que sus gritos, sus reproches o sus acusaciones de exagerar, porque al menos por una vez había dejado de mentir. Respiré hondo. ¿Sabes qué es lo más aterrador? No es que tu madre sea difícil, o que tus hermanas sean desconsideradas. Es que tú lo veías todo. Y aún así, elegiste dejar que yo lo soportara. Él agachó la cabeza. Usaste mi bondad para salvar tu imagen, continué, cada palabra lenta y pesada. Usaste mi energía para mantener la paz en tu familia. Usaste mi paciencia para ser un buen hijo, un buen hermano y un buen sobrino. El único papel que no cumpliste bien fue el de marido. Daniel apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un momento después, levantó la vista. Sé que ahora es tarde para decir nada. Sí, respondí al instante. Es tarde. Fuera, la voz de mi suegra volvió a sonar, más fuerte. Daniel, ¿todavía sigues ahí dentro? Dile que salga a hablar como es debido. Ambos nos quedamos en silencio. Ese contraste me resultó irónico. Incluso ahora, ella seguía pensando que todo se podía arreglar arrastrándome al salón para repartir culpas y obligarme a ceder. Pero no. No iba a salir como una acusada. Cerré la maleta. El sonido de la cremallera fue definitivo. Daniel siguió el movimiento con la mirada, con la voz quebrada. ¿De verdad quieres llegar hasta este punto? Puse la mano en el asa. Nadie quiere que su matrimonio acabe así. Pero no puedo seguir viviendo como antes, solo para mantener el título de esposa. Se levantó de un salto. Cambiaré. Lo miré. Esta vez, no sentí ninguna duda. Quizás porque su promesa llegaba demasiado tarde, o quizás porque yo ya había cambiado demasiado. De la chica que pensaba que todo se arreglaba con un poco más de esfuerzo, a la mujer que entendió que, si solo uno rema, el matrimonio es solo una cáscara vacía.
Puedes cambiar, respondí con calma. Pero tu cambio ya no es la condición para que yo vuelva. Me miró, atónito. Probablemente, era la frase que menos esperaba. Antes, todo entre nosotros giraba en torno a un único eje. Él prometía. Yo me ablandaba. Yo aguantaba una vez más. Esta vez no. Arrastré la maleta hacia la puerta. Al pasar a su lado, me detuve un segundo. Hay cosas que se rompen y se pueden arreglar, pero hay otras que, cuando se agrietan demasiado, aunque las pegues, nunca vuelven a estar enteras. Dicho esto, salí. En el salón, se hizo un silencio inmediato. Todas las miradas se clavaron en mí. Mi suegra, en el sofá, con la espalda recta y la cara tensa. Mi cuñada Ana, de brazos cruzados. Sara de pie, abrazando a su hijo. Miré por última vez mi casa y dije con voz clara, sin alzarla, pero lo suficientemente firme para que todos oyeran: hoy me llevo mis cosas. A partir de ahora, no volveré si no es estrictamente necesario. Lo que pase entre Daniel y yo, lo resolveremos nosotros. Pero una cosa les digo. No le debo una disculpa a nadie en esta casa. El salón se quedó en un silencio sepulcral tras mis palabras. Nadie respondió de inmediato, quizás porque no esperaban que fuera tan directa, o quizás porque, por primera vez, se dieron cuenta de que la mujer que siempre había estado en silencio en la cocina, limpiando a sus espaldas, aguantando sus críticas y sus órdenes, en realidad, nunca había sido tan débil como pensaban. Mi suegra fue la primera en romper el silencio. Se apoyó en la mesa y se levantó de un salto. «¡Qué bien hablas! ¿Que no debes una disculpa? Has dejado en ridículo a esta familia. Has hecho que la gente se ría de mi hijo. Has dejado a tus cuñados sin cenar. Y ahora hablas como si tuvieras toda la razón». La miré. Antes, con solo que levantara un poco la voz o que los demás me miraran con reproche, yo ya me habría sentido culpable. Pero hoy, en medio de esa habitación desordenada, me sentía extrañamente tranquila. Yo no los he dejado en ridículo. Simplemente, he dejado de cargar con todo por ustedes. Me señaló con el dedo, con los labios temblando. ¿Y encima contestas? No contesto. Simplemente, estoy diciendo lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Desde el primer día que usted se metió con mis cosas personales. Desde la primera vez que sus parientes vinieron y lo dieron por hecho. Desde la primera vez que tuve que limpiar sola hasta la madrugada mientras todos reían en el salón, debería haberlo dicho hace mucho tiempo. Mi cuñada Ana, con los brazos cruzados, dijo con voz fría: «Pues ya lo has dicho. ¿Te sientes ganadora?» Me giré hacia ella y negué lentamente con la cabeza. Esto no es una cuestión de ganar o perder. Si hubiera ganado, no habría perdido 3 años, un matrimonio y tanta confianza para llegar hasta aquí. Justo al terminar de hablar, Daniel dio un paso al frente. Se interpuso entre su familia y yo. Por primera vez en todos estos años, no se quedó en medio para mediar. Se plantó, pero no para detenerme a mí, sino a ellos. Mamá, su voz era ronca, pero clara. «Ya basta». Mi suegra se quedó helada. Quizás no podía creer que su propio hijo le dijera eso. Daniel se giró hacia su hermana y luego miró a todos los presentes. «Si hemos llegado a este punto, la culpa es mía. He dejado que Lucía aguante demasiado. Les pido disculpas a todos por el desastre de la cena, pero no puedo seguir obligándola a volver como si no hubiera pasado nada». La habitación se sumió en un silencio pesado. Miré la espalda de Daniel, pero mi corazón ya no sintió la emoción que una vez pensé que sentiría si algún día se ponía de mi parte. No porque sus palabras no fueran sinceras, sino porque había esperado demasiado. Si hubiera dicho eso el primer año, cuando su madre se metió con mis cosas, si lo hubiera dicho en alguna de las noches que limpié hasta la madrugada, si lo hubiera dicho antes de la cena de 16 personas, quizás hoy todo sería diferente. Pero ahora, era como la lluvia que llega cuando la tierra ya está completamente agrietada. Mi suegra se desplomó en el sofá, pálida. Mi cuñada Ana quiso decir algo, pero miró a Daniel y se calló. Sara agachó la cabeza, abrazando más fuerte a su hijo. No quise quedarme ni un minuto más. Arrastré la maleta hacia la puerta. Daniel se giró para mirarme. Su mirada era extraña. Ya no había ira, ni ego herido, solo una desolación profunda. «Lucía». Me detuve. «No me atrevo a pedirte que vuelvas ahora. Tampoco me atrevo a prometerte nada más. Pero si algún día quieres hablar, te esperaré». Lo miré fijamente y asentí levemente. No era perdón, ni esperanza, solo un asentimiento por el camino recorrido, por lo que una vez tuvimos, y por la última muestra de cortesía que 2 personas que fueron marido y mujer podían ofrecerse. Abrí la puerta y salí. El pasillo del edificio estaba iluminado, silencioso y fresco. El espejo del ascensor reflejó mi rostro, pálido pero sereno,
Cuando las puertas se cerraron, supe que no solo había salido de un apartamento. Había salido del papel de esposa comprensiva que me habían obligado a interpretar durante años. Mi padre seguía esperándome abajo. Al verme salir con la maleta, no preguntó nada. Se bajó del coche, abrió el maletero y me ayudó. Me senté en el asiento del copiloto y me abroché el cinturón. El coche salió lentamente del garaje. A través de la ventanilla, la ciudad seguía bulliendo. Las farolas formaban interminables hileras de luz. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. Esta vez, ya no sentía rabia. Solo un vacío que dolía, pero que estaba limpio. Limpio como una mesa a la que le han quitado una vieja capa de polvo. Limpio como una cocina después de apagar el fuego. Limpio como el de una persona que por fin se atreve a admitir que no puede seguir viviendo en un lugar donde solo saben recibir, pero no saben querer. Unos días después, le pedí a un abogado que contactara a Daniel para discutir los asuntos de la propiedad y los trámites necesarios. No montamos un escándalo. No nos destrozamos con palabras hirientes. Simplemente, nos sentamos a analizar en qué se había convertido nuestro matrimonio. No sé si el resultado final entre Daniel y yo se llamará separación, divorcio o alguna forma de ruptura adulta. Pero sí sé una cosa. Desde el día en que me marché de esa cena, me salvé a mí misma. Salvé mi voz, que había sido silenciada. Salvé mi autoestima, que había sido erosionada. Salvé mi derecho a estar cansada, a decir no, a vivir con dignidad en mi propio espacio. Cuando en el futuro recuerde esta etapa, quizás siga sintiendo dolor, nostalgia, y me siga preguntando por qué aguanté tanto tiempo. Pero nunca me arrepentiré de haberme ido aquel día, porque hay puertas que, hasta que no te atreves a cruzarlas, no descubres que al otro lado, en realidad, está el cielo.